Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a empezar un nuevo ciclo de mensajes hablando acerca de la familia. El mensaje de este día titula El hombre cristiano y su llamado. Haremos un énfasis especial en los hombres este día, aunque el mensaje obviamente es para todos. Tenemos que reconocer que el principal llamado de todo hombre cristiano es proclamar el evangelio del reino de Dios. Amén. Esa es nuestra principal función. Para eso estamos aquí en la tierra, para proclamar el reino de Dios. Y vamos a entender qué significa proclamar el reino de Dios. Solamente nosotros siguiendo este propósito que Dios ha diseñado para nuestras vidas, vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Dios nos ha puesto en este mundo con un propósito. Y nuestro propósito fundamental, como les digo, es esa proclamación, la proclamación del reino de Dios. No solamente proclamar significa hablar, sino básicamente es establecer ese reino en nuestras vidas. Amén. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, verso 26. Aquí vamos a tener un mensaje claro de parte del Señor para el primer hombre, que es Adán, y obviamente para todos nosotros como corresponde. Dice así la Escritura, Génesis 1, 26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Dios había establecido un propósito específico para Adán. Dios estableció un propósito específico para el hombre. Y es importante que nosotros entendamos eso. No debemos hacer las cosas solamente por cumplir un deseo que tenemos en el corazón. Nosotros estamos en este mundo, estamos en esta tierra, vivimos en este lugar. Dios nos ha plantado en este país por un propósito. Amén. Espero que ese propósito no sea simplemente, estamos aquí porque queremos cumplir el sueño del deseo o el sueño americano, ese es el deseo. No, nosotros estamos aquí con otro propósito. Nuestro sueño no es el americano, nuestro sueño es el de Dios. Amén. Tenemos que tener claro exactamente este mensaje en nuestras vidas. Muchas veces hacemos las cosas pensando simplemente en cumplir un deseo nuestro. ¿Qué deseo? ¿Dónde desearía vivir? Entonces vamos planificando dónde queremos ir, dónde queremos trabajar, qué queremos estudiar. Todo en función de un deseo nuestro. Pero este día tenemos que entender que principalmente nosotros como hombres de Dios tenemos que cumplir los deseos del corazón de Dios. Nosotros como hombres tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Si tengo que moverme a cierto lugar, tengo que decir: Dios, voy a moverme si es tu propósito. Tenemos que hacer las cosas conforme el propósito de Dios. Somos llamados, amados, a hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, debemos preguntarle al Señor: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida, Señor? Amén. Esto es algo realmente importante. Ese es el punto de partida para que nosotros entendamos en qué consiste el reino de Dios. Tenemos que estar permanentemente consultando al Señor, no solamente por cosas grandes decisiones, sino en cada aspecto de nuestra vida, en la toma de decisiones pequeñas también tenemos que decirle: Dios, ¿qué anhelas para mi vida? ¿Qué es lo que tú deseas? Yo sé que muchos están llegando recién al camino del Señor. Y todos obviamente hemos crecido desde pequeños, desde niños, con esta mentalidad: yo quiero hacer algo o quiero ser alguien en la vida. Y ese deseo no involucraba necesariamente a Dios. En esos sueños y en esos deseos no teníamos exactamente a Dios presente en nuestra agenda, sino simplemente algo que nosotros deseábamos de verdad. Pero ahora que hemos venido al conocimiento del Evangelio de Jesucristo, las cosas cambian radicalmente. Ahora ya no vivimos en función de nuestros propios deseos, sino en función del deseo y la voluntad de Dios. Amados, proclamar el reino de Dios implica hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, implica también hacer la voluntad de Dios en nuestra familia. Proclamar el reino de Dios significa e implica que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios como iglesia. Tenemos un gran ejemplo. El ejemplo que todo hombre debe seguir es el ejemplo de Jesucristo. Amén. Vayamos a la palabra en Juan capítulo 4, verso 34. Así dice el Señor:
Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Cuál es nuestra comida? ¿Cuál es nuestra intención, nuestro deseo? Desde el primer momento que nosotros despertamos en el día, tenemos que tener claro este mensaje de Jesús. Él dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. No importa quién seas, tal vez eres un profesional, eres un médico, eres un abogado, eres un constructor, no sé qué profesión tengas, qué ocupación tengas, pero esto nos engloba a todos, amados. Nuestro propósito, sin importar la profesión o el oficio que tengamos, es hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo la obra de Dios en este mundo a través de nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios. Amén. No solamente la obra la realizan los pastores, los misioneros, no. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer la obra de Dios. Dios nos ha puesto en este mundo a cada uno. Ninguno de ustedes puede decir, yo, Señor, estoy al margen de esta palabra o de este propósito tuyo. Todos hemos sido llamados a hacer la obra del Señor. Ahora, pregúntese cada uno este día, ¿están haciendo la obra de Dios? ¿Están siendo instrumentos de Dios en la edificación de su obra? Tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Nuestro problema más grande es pensar demasiado en nosotros. Estamos enfocados en nosotros. Nuestra vida pasa, nuestros días son consumidos simplemente porque estamos pensando y pensando todo el tiempo en nosotros. Jesús vino a este mundo, Él como ejemplo para nosotros. Él vino a este mundo y al venir a este mundo, Él no pensó en Él mismo, sino Él pensó, como dice la palabra, en hacer la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que nosotros también tenemos que seguir, el mismo ejemplo de Jesús. Sigamos los pasos de Jesús, imitemos sus deseos. Él siempre estaba haciendo la voluntad del Padre, pero lamentablemente es triste ver todo lo que está aconteciendo en este tiempo a nivel aún de la iglesia. Y para mí es triste en el sentido de que, por ejemplo, muchas mujeres están más involucradas en la obra de Dios que los propios hombres. La pregunta es, ¿dónde están los hombres? Misioneras, personas dedicándose al evangelismo en una y otra actividad, en uno y otro ministerio. Están más envueltas las mujeres en el ministerio que los propios hombres. Hombres, somos llamados a imitar el ejemplo de Jesús. Amén. Realmente entender el mensaje, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En Tito, el capítulo 1, verso 7, así dice la Escritura: porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, eso significa peleador, ni codicioso de ganancias deshonestas. Y va dando una descripción de lo que significaría un obispo, un pastor. Bueno, ustedes dirán, eso es específicamente para los pastores. Sí lo es, pero también para cada hombre que se constituye en un pastor de su propio hogar. Amén. ¿Sabían eso, hombres? Son pastores de su propio hogar. Ustedes son los pastores, los responsables de administrar su pequeño rebaño que es su familia. Tienen que hacer esa función del pastorado. Como creyentes, obviamente, vivimos en el reino de Dios y todo lo que hacemos es parte del reino de Dios. Todo tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios no solamente significa venir a la iglesia, no solamente significa salir a las calles a hacer evangelismo. Estamos participando del reino de Dios. Eso es parte, pero no es solamente eso. El reino de Dios implica, sí, la actividad de nuestra iglesia. El reino de Dios también involucra nuestro matrimonio. Amén. Tenemos que vivir conforme al reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios entonces? Es el gobierno de Dios, que Dios está conduciendo los destinos o los hilos de mi matrimonio. Eso significa que el reino de Dios vino a mi matrimonio. Nosotros muchas veces estamos enfocados en la predicación de la sana doctrina, la sana enseñanza de la palabra del Señor a un nivel de conocimiento, temáticas que tienen que ver con la doctrina, la salvación. Está bien, pero también tenemos que enfocar
esta sana enseñanza, la doctrina de Jesucristo a nuestro matrimonio, a cómo tenemos que conducirnos como matrimonio, cómo tenemos que conducirnos como familia. El reino de Dios tiene que llegar a nuestra familia, amados. Tenemos que nosotros vivir en nuestro propio trabajo conforme al reino de Dios. ¿Qué significa? Yo soy un ciudadano del reino de Dios. Como tal, tengo que vivir y hacer todo lo que hago conforme el principio del reino. Y ese principio establece que todo lo que hacemos, lo hacemos como para Dios, no para los hombres. Tal vez digas, no, mi jefe o mis jefes no son cristianos. Mi trabajo no tiene nada que ver con el reino de Dios. Sí, tiene que ver con el reino de Dios porque tú eres un miembro del reino de Dios. Amén. Entonces, en cada área de nuestras vidas debemos vivir de acuerdo al reino de Dios, vale decir, al Evangelio de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos estar entregados totalmente a la obra de Dios. ¿Significa que todos los días vamos a salir a las calles a predicar el Evangelio? ¿Debemos estar totalmente entregados a la obra de Dios? La pregunta. No. ¿Debemos estar totalmente entregados a nuestra esposa? No. ¿Debemos estar totalmente entregados a nuestros hijos? No. ¿Al trabajo? Ahí sí tal vez muchos hombres digan sí, pero la respuesta es no. Sino debemos vivir equilibradamente en cada una de estas áreas de nuestra vida, sirviendo al Señor, dedicados a la obra del Señor, dedicados a la familia, a la esposa, a los hijos, al trabajo. Es una gran responsabilidad que tenemos. Y nosotros tenemos que vivir de manera equilibrada, sin descuidar una cosa ni la otra. Hay mucha gente que dice, para mí lo más importante es mi familia. No puede ser lo más importante. Tu familia es importante, pero no puede ni debe ser lo más importante. Tienes que tener un equilibrio. Amén. Que el reino de Dios tiene que tocar cada esfera de tu vida. Debemos ser nosotros esos hombres que vivan conforme a la voluntad de Dios, entregados totalmente a la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas. Sé que es difícil. Este es un desafío, amados, pero esa es la demanda de Dios a través de su palabra, que hagamos su voluntad. Este día quiero compartirles un principio importante. Estoy seguro que escucharon desde este mismo púlpito este pasaje que vamos a hablar en Efesios capítulo 5, versos 21 en adelante, hablando acerca de un tema que es importante, como es la sujeción. Sin embargo, hay tanta riqueza en la palabra del Señor que vamos a tener un enfoque diferente de lo que tal vez hemos ido compartiendo anteriormente. Abran su corazón este día a la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor. Efesios capítulo 5, versos 21 y 22 dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Amén. Aquí tenemos el principio del sometimiento bíblico. Obviamente, esta palabra sometimiento ha sido muy mal interpretada. Ha sido muy mal entendida porque mucha gente piensa que el sometimiento se trata de esclavitud. Yo no soy esclavo de nadie. Esa es la respuesta inmediata de muchas mujeres, ¿verdad? Yo no soy esclava de nadie. Simplemente muchas personas piensan que el tema de sometimiento se trata de que alguien es mejor y la otra persona es inferior. No es ese el sometimiento bíblico. La base bíblica del sometimiento es la misma Trinidad. Dios mismo nos enseña a través de la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a vivir en una vida de sometimiento. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Voluntariamente se sometió al Padre sin ser en nada menos que el Padre. Eso lo dice la Escritura. Él es exactamente igual al Padre en poder y en atributos. En nada Jesús es inferior al Padre. Pero dice, Él se sometió voluntariamente. Amén. El sometimiento bíblico, entonces, amados, no menosprecia a la persona que se somete. Pensamos mal del sometimiento porque, ¿cuál es la situación? Porque los hombres atropellaron su autoridad.
o más bien usaron su autoridad para atropellar a sus esposas, porque los hombres abusan de su autoridad. Por eso malentendemos la autoridad. Así que esta razón, sin embargo, no justifica que nosotros no vivamos conforme al principio de la palabra del Señor. No podemos desechar el principio del sometimiento porque algunos hombres son abusivos, ¿verdad? Ahora, cuando la Biblia dice que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, esta no es una sugerencia. No les dice el Señor, amadas, les aconsejo, les sugiero que se sometan. No, es un mandamiento de parte del Señor. Amén. Un mandamiento que, por cierto, los esposos aprenden. El primer versículo que aprenden de la Biblia es este, ¿no? Y el que menos se olvidan es este. Ahora surgen muchas preguntas. Muchas mujeres o esposas dicen, ahora, ¿qué pasa si mi marido es un abusivo y quiere llevarme a hacer cosas indebidas? Cosas que no corresponden a la legalidad. Bueno, yo creo que pueden haber excepciones. No siempre es el caso. O sea, en este tipo de situaciones, cuando un marido es un marido abusivo con su esposa, cuando es un marido abusivo con sus hijos, ¿qué es lo que la mujer tiene que hacer? Si es cristiana, bueno, hay una cierta duda de que un marido sea abusivo y cristiano, ¿verdad? Pero supongamos si es cristiano, obviamente tiene que venir al pastor. La mujer no está puesta para ser esclavizada ni maltratada. Amén. Si hay alguna situación de esa naturaleza, mujeres, ¿qué tienen que hacer? Vengan. Expongan su situación. Y el pastor tiene que agarrar la Biblia más grande que pueda para hacerle entender a ese esposo. ¿Se están imaginando un método bastante arcaico? No va a recibir bibliazos en la cabeza, pero sí ese hombre tiene que entender la palabra del Señor. Amados, entonces, cuando la Biblia dice que el hombre es autoridad, no significa que debe tomar decisiones sin consultar. Este es uno de los grandes problemas de muchos hombres. La palabra dice que yo soy autoridad, así que yo decido las cosas en este hogar. Yo hago las cosas porque yo soy la cabeza. Están entendiendo mal. El principio de autoridad no habla acerca de que nosotros tenemos que tomar decisiones sin consultar. La palabra desde Génesis dice que cuando el hombre y la mujer se casan son uno, no son más dos, sino uno. Amén. Estoy casado con mi esposa, soy uno con mi esposa. Por lo tanto, tengo que tomar decisiones en cada aspecto importante de mi vida consultando con ella. En cada aspecto. Yo no debo atropellar los sentimientos de ella, los pensamientos, las ideas de ella. Tengo que consultar. Respecto a cada situación, respecto a cada área de nuestra vida, tengo que consultar. Yo tengo que buscar como hombre llegar a un principio de acuerdo con mi esposa. Amados, esto es realmente importante. Ahora, obviamente, si en ese afán no logramos llegar al principio de acuerdo, no logramos ponernos de acuerdo en algo, si ella dice yo no estoy de acuerdo en cualquier situación, eso para mí es una señal de luz amarilla. Peligro. Amén. Cuando la esposa te dice yo no estoy de acuerdo en esto, hombres, es importante que entendamos esto es señal de peligro para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? No imponer nuestro capricho y decir, yo mando aquí y seguir adelante. No. Tenemos que ir delante del Señor. Tenemos que buscar al Señor con mucho más énfasis. Tenemos que consultar al Señor Dios. ¿Qué es lo que me estás diciendo a través de mi esposa? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Yo tengo que buscar más al Señor. Y si estamos en un punto donde tenemos que resolver una situación de manera urgente y no hemos llegado al punto de acuerdo y estoy clamando al Señor y todavía no tengo claras las cosas, allí sí la autoridad de Dios me respalda a mí para tomar una decisión. No hemos llegado al principio del acuerdo, pero como autoridad Dios me respalda para tomar una decisión.
Y tomar una decisión en esas circunstancias, obviamente, debe llevarnos a tener un corazón temeroso de Dios. Amén. O sea, no es fácil tomar una decisión en este tipo de circunstancias. Tenemos que tener humildad, tenemos que tener temor delante de Dios, porque es una responsabilidad realmente grande el tomar la decisión final. Ahora, si tomé una buena decisión cuando había un desacuerdo previo y las cosas salen bien como yo creía que podían salir, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir y menospreciar a mi esposa? No. No tengo que jactarme por la buena decisión que tomé. Amén. Ahora, si yo me equivoqué, ¿qué tiene que hacer mi esposa? Decirme, yo te dije. ¿Sí? No, tampoco. Eso no está bien. Y eso es lo que usualmente hacemos nosotros. Y por cierto, mujeres, si quieren destruir a sus esposos, les doy un método. Espero que no escuchen este consejo. Pero si ustedes quieren destruir a sus esposos, simplemente repítanle sus errores todo el tiempo. Todo el tiempo, sigan repitiendo los errores de hace 20 años, sigan repitiéndoles los errores y así van a destruir a sus esposos. Así van a destruir y matar totalmente la seguridad de hombre que tienen esos esposos suyos. ¿Quieren destruir a sus propios esposos? No, ¿verdad? Mujeres, ustedes pueden ser instrumentos de transformación en la vida de sus esposos o también pueden ser instrumentos de destrucción en la vida de ellos. No van a transformar a sus esposos quejándose todos los días, ni por recordarles sus errores todos los días. No. ¿De qué manera van a transformar la vida de ellos? Como dice la palabra, honrándolos, respetándolos. Esa es la manera como ustedes serán instrumentos de bendición en sus vidas. Amén. Tenemos un ejemplo. Y el ejemplo siempre es de Jesús. Vayamos por favor al Evangelio de Juan, el capítulo 13, versos 14 y 15. La Escritura dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Ejemplo tenemos en Jesús. Hombres, ¿qué significa entonces tener autoridad? ¿Saben qué? Es solamente tener más responsabilidad. Es solamente tener más trabajo. Es eso, amados. No es tener más privilegios, sino más responsabilidad y más trabajo. Amén. Eso es autoridad. No es creernos superiores a los demás. No. Implica más trabajo. El ser autoridad en esta iglesia implica que yo tengo que servirles a cada uno de ustedes. Eso es más trabajo. Amén. Eso es lo que tenemos que entender de qué es lo que Dios nos está diciendo. Cuando un hombre de verdad sabe qué es la autoridad, entonces va a usar esa autoridad en beneficio de su esposa, en beneficio de sus hijos, y va a hacer lo que Jesús hizo con sus discípulos. Lo que Jesús hizo es servirles a ellos. Lo que Jesús hizo es lavarles los pies a ellos. Y aquel día les estaba diciendo, ustedes tienen que entender el mensaje. Lo que yo estoy haciendo con ustedes también, ustedes tienen que hacerlo entre ustedes. ¿Saben qué? Es difícil ser hombre, un hombre de Dios. Es difícil vivir conforme a los principios de la palabra del Señor. No es cosa fácil ser hombres. Así que esposas, oren por sus esposos. No es una tarea fácil. No solo porque tenemos que salir a trabajar, sino porque tenemos que ser protectores de nuestra familia, porque tenemos que ser servidores de nuestra familia. Hay una gran responsabilidad que está sobre nosotros. Volvamos a Efesios capítulo 5, verso 23. La Escritura dice, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Aquí está el principio, el esposo, cabeza de la mujer. ¿Quién lo dijo? Dios. Yo sé que a muchas mujeres no les gusta escuchar esta parte de la palabra,
pero no es culpa nuestra. No es un capricho o una imposición nuestra. Dios ha establecido. Y por algo. Dios es más sabio que nosotros. Entonces significa que el esposo debe vivir de tal manera que sea un instrumento de bendición en la vida de su esposa. Eso significa ser cabeza. Que su esposa crezca espiritualmente por causa de la relación con su esposo. Dice, Cristo es la cabeza nuestra. Cuando estamos sometidos a nuestra cabeza, que es Cristo, ¿qué pasa en nuestra vida espiritual? ¿Crecen o no crecen espiritualmente? ¿Están llenos o no están llenos de su presencia? ¿Se sienten motivados o no para vivir todos los días? ¿Se sienten agradecidos, sí o no? Cuando tú estás sometido a tu cabeza, que es Cristo, hay un crecimiento espiritual en ti. Tu relación es hermosa, es sana. De la misma manera dice que el esposo tiene que llevar en ese camino al crecimiento de su esposa, al crecimiento espiritual. Si tu esposa está estancada espiritualmente, si tu esposa no tiene motivación ni siquiera de venir a la iglesia, si tu esposa se queja todo el tiempo por muchos asuntos, algo estás haciendo mal. No estás cumpliendo tu función, tu responsabilidad. Por eso les digo, esposos, maridos u hombres, tenemos una gran responsabilidad nosotros de poder guiar a nuestra familia, de poder liderar conforme a los principios de la palabra del Señor. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza y el Salvador. ¿Qué significa esto? Hay una gran enseñanza. Cristo es la cabeza, Cristo es el Salvador. Cuando tu esposa peca contra ti, ¿cómo es que deberías tratar a tu esposa? Aquí la palabra está haciendo una comparación entre Cristo y la iglesia y el esposo con su esposa. Cuando tú pecas contra Cristo, ¿qué hace Cristo contigo? ¿Qué hace el Señor? Viene y te insulta, te dice unas cuantas verdades, se enoja contigo unas semanas, deja de hablarte un par de días. Cuando nosotros pecamos contra Cristo, ¿cómo Él actúa? Con misericordia, actúa con gracia, actúa con compasión, actúa con su bondad. Pecamos, fallamos contra Él y Él nos lava, Él nos transforma, Él nos limpia de nuestros pecados y Él nos restaura. Dice, así como Cristo a la iglesia, tú también, esposo, tienes que tratar a tu esposa. Cuando ella peca contra ti, cuando ella falla en la relación, en algún punto, en una situación, trata como Cristo a la iglesia. Eso significa ser cabeza. Como Cristo nuestra cabeza, tú eres la cabeza de tu esposa. Trátala como Cristo te trata a ti cuando pecas. Amén. Si te preguntas, ¿por qué mi esposa es áspera? ¿Por qué mi esposa es difícil? ¿Quieren saber respuesta? ¿Una respuesta clara? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tuve esta esposa que tuve? Hay un propósito. Y el propósito es tu santificación. Amén. Dios te dio una esposa así parecida a una lija para pulirte, para santificarte. Yo recuerdo recién casado a los pocos días de decir, Señor, creo que cometí una equivocación. Creo que no era la mujer con la que tenía que casarme. Pero Dios dijo, sí, es ella. El número de lija es este número exacto para el tipo de madera que eres. Y el matrimonio es ese, un proceso donde estamos siendo pulidos y pulidos todo el tiempo. Ese es el proceso de santificación. Amén. Entonces no podemos esperar una esposa perfecta, una mujer perfecta. No lo hay. Podemos pasar buscando por todo el mundo. No hay. Porque tampoco nosotros somos hombres perfectos. Por eso Jesús dice en este capítulo de Efesios 5 que como Cristo a la iglesia, esa es la relación, amados. Así, nosotros somos pecadores, fallamos 1 y 1000 veces. 70 veces 7 estamos fallando, venimos delante del Señor y Él nos levanta, Él nos lava, Él nos limpia, Él nos purifica.
Él nos restaura. De la misma manera tiene que ser el trato entre un esposo con su esposa. Jesús siempre nos está dando oportunidades. Cuando tienes una esposa difícil, esta es la mejor oportunidad para que tú puedas modelar el Evangelio de Jesucristo en ella. Recuerdo algunas veces mi esposa me preguntaba, ¿tú me amas? Obviamente después de una buena pulida, ¿no? Y yo le decía, por supuesto que te amo. Tenemos que demostrar la gracia de Dios. Porque usualmente pensamos que cuando pasamos unas situaciones de fricción como que ya me amas menos o dejaste de amarme, pensamos en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Pero teniendo el amor de Cristo, entendiendo el amor y la gracia de Cristo, vemos que las cosas son totalmente diferentes. Cuando tú después de pecar te acercas al Señor, si reconoces tu falta, obviamente el Señor te lava, te limpia, te perdona, y no solamente eso, sino te restaura. Después de perdonarte, Él tal vez te acaricia, te sienta en sus faldas, te alienta, te anima. Esa es la manifestación de la gracia de Jesús. Amén. La misma gracia que nosotros también tenemos que manifestar con nuestras esposas. Por eso aquí vemos este cuadro comparativo tan hermoso. Pero ¿qué pasa si respondemos con egoísmo? En vez de demostrar la gracia y la misericordia, en vez de demostrar el perdón de Dios, muchas veces actuamos con egoísmo. Nos enojamos, estamos molestos. O simplemente a veces nos ponemos o nos hacemos las víctimas. Lo que hiciste me hirió, me lastimó, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? ¿Eso es lo que Cristo nos dice a nosotros? No, Él nos manifiesta abiertamente su gracia. Así que en cada situación conflictiva tú tienes la oportunidad de manifestar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios a tu esposa. Amén, hombres. Hombres, amén. Como dirían si son soldados ya en el ejército. Un amén más fuerte, ¿verdad? Escuchen esto. Tu esposa no va a prosperar a menos por causa tuya, a menos que sea por causa tuya. ¿Tú quieres ver a tu esposa prosperada en cada área de su vida? Tu esposa estará más o menos animada en el Evangelio por causa tuya. Por eso Jesús dice, como Cristo y la iglesia, ese es el cuadro comparativo. Algo está pasando si tu esposa está desanimada en los asuntos espirituales. Algo está pasando, algo no estás haciendo bien, no estás cumpliendo tu función bien. Nosotros somos puestos para poder levantarlas a ellas, para poder compartir el Evangelio con ellas. Y el Evangelio no solamente es, mira, ¿eres salva o no eres salva? No, el Evangelio implica todo, cada esfera de nuestra vida, implica nuestro diario vivir con el Señor. Ese es el Evangelio de Cristo. Y nosotros tenemos que modelar, así como Cristo para la iglesia, cada hombre casado tiene que modelar para su esposa el Evangelio de Cristo y animarla, y fortalecerla y levantarla y buscar el crecimiento espiritual de su esposa. Vayamos al verso 24, Efesios 5, dice, así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Amén. Aquí tenemos un mandamiento claro. Ese honrar significa respetar. La esposa tiene que respetar. Muchas mujeres dicen, tengo que obedecer en todo. ¿Qué tal si me manda a hacer una cosa ilícita, me manda a robar un banco? Tengo que obedecer a mi esposo conforme a la palabra que dicen todo. Una cosa es el respeto, otra cosa es la obediencia, ¿verdad? El respeto tiene que ser siempre. Pero si te manda a robar un banco, por supuesto que no vas a ir, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Amén. Ahora, como les digo, muchas mujeres se agarran de cosas que no son o para no obedecer el mandamiento. El hombre como cabeza del hogar es obviamente una enseñanza, una doctrina bíblica, amados. Pero es importante que él imite el ejemplo de Cristo como autoridad. Esta es una doctrina bíblica. Tenemos como iglesia que tener el mensaje bastante claro. Porque de eso depende la prosperidad de nuestros hogares y de nuestras familias.
Si el hombre no es autoridad en la casa, si no es reconocido como autoridad en la casa, entonces esa casa va a estar desbaratada. No funciona el principio de autoridad allí. Como les decía, el otro extremo son los hombres autoritarios. Los hombres autoritarios que solamente buscan estos pasajes de la Biblia para manipular. Lo primero que se aprende, les decía, ¿no? Son pasajes referidos a que el hombre es la cabeza y la mujer tiene que estar sometida a su autoridad. Pero lamentablemente muchos simplemente están buscando manipular a sus esposas, están buscando manipular y oprimir a su familia. Son unos autoritarios, son unos abusivos. Y la palabra obviamente advierte claramente sobre este punto. Ser autoridad no es sencillo, amados, porque nosotros seremos juzgados con mayor severidad. La palabra dice, muchos de ustedes se creen ser maestros, pero el maestro va a ser juzgado con más severidad. Es una gran responsabilidad el ser autoridad, porque Dios nos va a juzgar con mayor severidad. Hombres, nosotros vamos a ser juzgados por cada situación que pasa en nuestra familia. Cuando estemos delante del Señor, Dios no va a decir, a ver, tú, la esposa del pastor, ven. No, no. El que va a ser llamado a ser juzgado soy yo. ¿Qué hiciste con tu familia? Amén. Entonces hay una gran responsabilidad. Y nuestra responsabilidad con la autoridad que Dios nos ha dado es para bendecir a nuestra esposa, es para bendecir a nuestros hijos y no para manipularlos a ellos. Amén. Esa es la autoridad. ¿Para qué? Para bendecir. Yo estoy aquí aún como autoridad en esta iglesia. ¿Para qué? Para bendecir. No estoy para manipular, no estoy para abusar de la autoridad que el Señor me ha conferido, sino para bendecir, para levantarlos, para llevarlos a ustedes adelante en el crecimiento espiritual, para que avancen ustedes en su vida y esa comunión con el Señor. Amén, amados. Así también el hombre en la casa tiene que cumplir su autoridad para bendecir a su esposa y a sus hijos. Efesios 5:25, sigamos estudiando la escritura, dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Este es el tipo de amor que el Señor nos enseña a ejercitar en nuestra relación con nuestra esposa. La esposa se somete al esposo y el esposo tiene que amar de la manera que Cristo amó. ¿Y cuál era la manera? Se entregó a sí mismo por ella, vale decir, murió por ella, por la iglesia. Entonces el principio es este, amados, la esposa se somete al esposo y el esposo tiene que morir. ¿Morir a qué? Empezamos a morir a nuestro egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? El egoísmo está centrado en yo soy primero, en suplir todas mis necesidades. Tenemos que morir. Mateo 10:39 dice así, el que halla su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. Y no solo es que nosotros vamos a salir a predicar el evangelio, nos vamos de misioneros a los países árabes, a los países musulmanes y de pronto allí perdemos nuestra vida por causa del evangelio. No se está refiriendo solamente a eso, sino está hablando acerca de que nosotros tenemos que perder nuestra vida cuando rendimos cada área de nuestras vidas completamente a Jesucristo. Allí estoy yo perdiendo mi vida. Allí estoy entregándole mi vida completamente a Jesús. Allí estoy muriendo yo y permitiéndole que Cristo viva en mí. Amados, los problemas y dificultades nos conforman a la imagen de Cristo. Duele pasar circunstancias difíciles. Duele, pero todo eso nos está conformando cada día más y más a parecernos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tenemos que morir a nuestro yo. Esa es nuestra misión como hombres. Así como Cristo murió por la iglesia, nosotros tenemos que morir a nuestro propio yo. Es el pensamiento de muchos jóvenes, ¿verdad? Se van a casar. ¿Por qué quieren casarse? Porque quiero que conocí una hermosa muchacha, es todo un ángel. Yo sé que ella me va a hacer feliz. Ese pensamiento. O la muchacha dirá, conocí a un príncipe azul de verdad. Yo sé que este me va a hacer feliz.
Ese es nuestro pensamiento humano, egoísta, porque estamos pensando en suplir y satisfacer nuestras propias necesidades. Pero ¿cuál es el pensamiento de un cristiano? Es totalmente diferente. Yo tengo que morir a mis propios deseos, a mi propio egoísmo, para bendecir a la persona que va a ser mi esposa. Para dar. No para que ella me haga feliz, sino para yo hacerla feliz a ella. Ese es el enfoque. ¿Saben que el problema más grande de los hogares es que nadie quiere morir? Ni el hombre ni la mujer. Ese es el problema más grande en los hogares. Cada uno está demandando. Está en la pelea de demandar cuáles son sus derechos. Pero nadie quiere morir. Y Jesús dice, ¿quieres hallar tu vida? Muere, tienes que perderla. Muere a tu yo, muere a tu egoísmo. Tenemos que morir a nosotros mismos, amados. No podemos estar simplemente en nuestro hogar demandando y demandando, exigiendo las cosas. Hombres, nuestro mayor ministerio es nuestra esposa. Incluso por encima de nuestros hijos. Nuestro mayor ministerio son nuestras esposas. Amén. Debemos tomar en serio nuestro ministerio. Por eso Pablo dice en esta carta a los Efesios, esposos, amen a sus esposas a sí mismo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Ahora, esta palabra santificar o santificación no se trata de religiosidad, no se trata de imponer legalismos, sino es un estilo de vida, separados para Dios, para agradarle a Él, para honrarle a Él. Tiene que ver con manifestar el fruto del Espíritu Santo. En nuestra relación cotidiana, en nuestra relación matrimonial y familiar, tenemos que mostrar el fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo lo que dice la palabra es lo que tenemos que manifestar todos los días nosotros. El hombre debe proveer ese ambiente lleno del fruto del Espíritu en su hogar. Amén, amados. Esa es nuestra misión. Por eso Jesús dice que nosotros estamos puestos allí como Cristo para la iglesia, el hombre para su esposa. El hombre debe estar permanentemente proveyendo ese ambiente. Un ambiente realmente donde la presencia del Espíritu Santo deba estar presente y manifestándose. Pero en algunos hogares, en lugar de gozo, hay tristeza, no hay paz, no hay gozo, no hay amor. A veces esta es una situación, un cuadro bastante difícil y lamentablemente muy repetido en muchos hogares. Sí, en la casa hay paz, hay armonía, hay gozo, hay alegría, hasta que el esposo llega a casa. Llega el esposo a casa, todo ese ambiente es rígido, es tenso. Ahí no mosca o no vuela una mosca. Todo es conflicto, es enojo, es reglas. En esta casa se hace esto, en esta casa todos son reglas. Qué triste. Es realmente triste. Hombres, tenemos que proveer el gozo a nuestro hogar. Para que nuestra esposa, para que nuestros hijos nos esperen con alegría y no digan, ay, ya va a llegar papá o ya va a llegar el esposo. Qué sufrimiento. Amados, no puede ser así. Que la esposa y los hijos anhelen que estemos en casa. Para que seamos esa alegría del hogar. Para que traigamos contentamiento a nuestro hogar. Ese es el rol, esa es la función, ese es nuestro ministerio como hombres. Hombres, seamos hombres. Amén. Hombres de Dios. Hombres conforme a la palabra del Señor. No seamos machistas, pero tampoco femeninos, ¿no? Ay, todo. Una cosa me dice, ya me lastimo, ya me hirió. No, seamos bien hombres. Así como Cristo llevó encima todos nuestros pecados, todo el sufrimiento. Un hombre de verdad fue hasta la cruz y padeció por todos nuestros males. Y nos toca a nosotros también como hombres muchas veces así abancarnos. Tenemos muchas cosas, pero seamos hombres de verdad. No estemos quejándonos por cositas. No estemos sintiendo lastimados y heridos por cualquier ofensa de la esposa o de los hijos. Tenemos que ser hombres conforme a la imagen de Cristo.
Sigamos en Efesios, versos 26 y 27, dice así, hablando de Cristo, dice, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Aquí está la palabra. Tu enseñanza, obviamente, tu ejemplo de vida en el Evangelio va a lavar a tu esposa con el agua de la palabra de Cristo. Amén. Ahora, no es cuestión solamente de decir, muy bien, esposa, vamos a tener un estudio bíblico este día o cuáles uno puede de pronto poner algunos días de la semana y estar ahí con la esposa en el estudio bíblico. Está bien, obviamente tenemos que tener un estudio bíblico, pero eso no es todo. Tú puedes enseñarle la palabra, puedes enseñarle la doctrina, puedes enseñarle exactamente todo lo que el Señor dice en la palabra. Está bien, pero no es todo. Tú tienes que modelar la palabra de Cristo para ella. Amén. Esa es la parte más difícil. Esa es la parte más complicada, ¿verdad? No solamente se trata de enseñar la Biblia, pero se trata de modelar la palabra de Dios a tu esposa y a tus hijos. En este sentido, la pregunta es, ¿cuánto tiempo inviertes en tu esposa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto das a tu esposa? ¿Cuánto tiempo inviertes en tus hijos? Queremos tener una esposa cariñosa, pero ¿estamos invirtiendo cariño en ellas? Queremos tener una esposa más alegre, pero ¿estamos invirtiendo tiempo en ellas? ¿Le estamos dando tiempo de calidad a ellas? O claro, como padres queremos tener hijos educados, pero no invertimos tiempo en ellos. ¿Cómo vamos a tener hijos diferentes? ¿Cómo vamos a tener un hogar diferente si no estamos invirtiendo en ellos, amados? Un hombre un día dijo, no sé qué les enseñan en esta iglesia, que estos hijos que tengo son unos malcriados. Ok, entonces la responsabilidad es de la iglesia. No. Padres están equivocados. Si sus hijos son malcriados, es porque ustedes están malcriando en su casa. Amén. No es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad del padre. ¿Cuánto tiempo invertimos en ellos? Amados, si no estamos invirtiendo tiempo en ellos, si no somos buenos ejemplos para ellos, no podemos exigir, no podemos esperar algo diferente. Dice, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Entrega, eso es lo que tu familia necesita, eso es lo que tu esposa y tus hijos necesitan, tu entrega. Se entregó a sí mismo y los salvó. ¿Cuándo? Cuando éramos pecadores indignos, el Señor nos salvó. Ahora, si tú dices, yo no amo a mi esposa porque ella no me ama, ¿cómo podemos entender el principio bíblico? ¿Cómo es que el Señor nos salvó? ¿Qué dice la palabra? Que nosotros no amamos a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Amén. Entonces tú no puedes decir, yo voy a amar a mi esposa si ella me ama o es respetuosa conmigo. No, tú tienes que amarla como Cristo te amó a ti, como Cristo nos amó a nosotros cuando realmente éramos pecadores y éramos rebeldes y estábamos lejos de Él. Asimismo, dice, Él nos amó y entregó su vida por nosotros. El Señor nos amó cuando no merecíamos ser amados y el punto es este, amados. Allí estás demostrando la gracia de Jesucristo cuando tú amas sin que ella merezca ser amada. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Por eso aquí tenemos la comparación entre Cristo y la iglesia y Cristo, el hombre y la esposa. Así es como nosotros tenemos que manifestar el amor. Si esperas que tu esposa te ame primero, tu hogar va a ser un hogar de pelea constante, de pelea permanente. Esto no va a cambiar. Va a ser una lucha titánica. Pero si tú haces lo que el Señor dice que hagas, vives conforme a los principios de la palabra de Dios, si tú amas a tu esposa a pesar de que ella no te esté amando, la palabra de Dios va a ser establecida, el reino de Dios va a ser establecido en ese hogar. Así como nosotros hemos venido a ser miembros, integrantes del reino de Dios, cuando un día estuvimos perdidos en nuestros pecados y Él nos amó. Así también, dice, el esposo es el responsable de amar a su esposa.
El amor de Cristo, amados, es el que nos motiva a amar a Dios. El amor de Cristo, ese amor, esa gracia manifestada sobre nosotros nos motiva ahora a amar a Dios. La motivación de amar a Dios no nació de nosotros, sino vino por la gracia del Señor. Él nos amó primero, por eso lo amamos a Él. De la misma manera, es el amor del esposo el que debe motivar a su esposa a amarlo a Él. ¿O qué corazón va a ser tan duro de recibir tanto amor no pueda dar? No. Si tú das, si tú inviertes en tu esposa, si tú estás manifestando ese amor, vas a tener una esposa cariñosa. Vas a tener una esposa que realmente te ame a ti, te respete a ti. Sigamos avanzando. En el verso 28 dice, así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Cuántos se aman a sí mismos? Sí, nos amamos. El problema es que nos amamos en demasía, más de lo que debemos amarnos. El problema es que nos amamos tanto a nosotros mismos más que a Dios. Nos amamos más que a nuestra esposa y a nuestros hijos. Ahora, ¿qué pasa con la gente que quiere destruirse a sí misma? La gente que quiere lastimarse, golpearse, cortarse, qué sé yo, su cuerpo. ¿Qué pasa con esas personas que quieren autodestruirse? ¿Saben dónde las llevan? Al manicomio. Están locos. Están queriendo matarse, están queriendo destruirse a sí mismas. Y la Biblia dice, ¿son locos? ¿Son locos? Cuando están queriendo destruir a su esposa o a su esposo, ¿son locos? Porque su esposa es su propio cuerpo. ¿Está mal de la cabeza? Nadie quiere destruirse a sí mismo. Siempre que atacas a tu cónyuge eres como un enfermo mental, eres como un loco. Porque tu esposa es tu propio cuerpo. Tú no puedes maltratar a tu propio cuerpo. Verso 29 dice, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Sustentar y cuidar. Qué cuadro más hermoso, un cuadro de ternura, ¿verdad? Sustentar y cuidar. ¿Qué cuadro puede venírsenos a nuestra mente sino simplemente el de la madre con su bebecito? Sustentar y cuidar. Así tiene que sustentar y cuidar el esposo a su esposa y a su familia. Sustentar no solamente económicamente, porque ahí está el discurso de los hombres que dicen, ¿qué te pasa, mujer? Yo trabajo todos los días, con el sudor de mi frente traigo el pan de cada día. Y piensan que es el todo. No. Hay que sustentar, por supuesto que económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tenemos que estar sustentando permanentemente cada área de la vida de ellos. Amén. Sustentar es animar, sustentar es alentar, no destruir. Nuestra misión, nuestro ministerio es estar alentando permanentemente, estar ministrando cómo está su corazón, qué está pasando por su mente, cómo están sus sentimientos. Si está devastada, tenemos que animarla, tenemos que estar alentándola. Esto es lo que la palabra nos manda. Ahora, obviamente esto va de ambas partes, ¿verdad? Tenemos que animarnos unos a otros en el hogar, en el matrimonio. Pero hombres, nuestro principal trabajo no es ganar dinero. Nuestro principal trabajo es ser un ejemplo como Cristo. Eso es lo que Efesios nos dice en este capítulo 5. Esa es nuestra principal responsabilidad, ser un ejemplo como Cristo. Cristo es el ejemplo para la iglesia y nosotros para nuestra esposa y para nuestros hijos. Nuestro trabajo principal es que ellos conozcan a Cristo. Nuestro trabajo principal es que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Saben qué? Esa es nuestra función especial como hombres. Esa es nuestra principal responsabilidad. Sé que es una responsabilidad la educación de los hijos, del esposo y la esposa, pero la principal responsabilidad es del varón. Amén. Mi responsabilidad como padre, si podemos llamar éxito conforme el mundo llama éxito,
Yo no seré padre exitoso si mi hijo un día es un gran profesional. La Biblia dice, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder su alma? Yo puedo tener un hijo profesional, un hijo destacado en la sociedad, un genio de la sociedad, pero un ateo, pero un religioso que no tiene una relación con Cristo. ¿Cómo me sentiría como padre? ¿Exitoso? No, no creo. Me sentiría devastado. Por eso el Señor nos manda a nosotros a ejercitar nuestro principal ministerio. Y nuestro principal ministerio como hombres, amados, es que nuestros hijos conozcan al Señor, crezcan en esa relación sana y viva con el Señor. No solamente que sean religiosos, no es el todo que vengan a la iglesia, porque la gente va a la iglesia. Las iglesias están llenas de gente. No, queremos gente que tenga una relación viva con el Señor, que amen al Señor, que cumplan un propósito, que sus vidas estén enfocadas en cumplir el propósito de Dios. Esa es la oración que hago todos los días por mi propio hijo. Señor, que tu voluntad se cumpla en su vida. No le estoy diciendo, Señor, que sea un gran profesional, que sea un arquitecto, que sea... No, ¿qué me interesa eso? O sea, eso es secundario, realmente no tiene importancia. Pero que conozcan al Señor, que amen al Señor. Eso es lo más importante. Y nosotros como padres tenemos que centrarnos en ese propósito fundamental, amados. A veces estamos corriendo en el correr de la vida, que aquí en clases de tal y tal, tales cosas, queremos que nuestros hijos destaquen. Ok, van a destacar en deportes, en habilidades, actividades diferentes. Pero si no tienen a Cristo, si no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones, si no saben relacionarse con Dios, ¿de qué sirve? Has corrido toda tu vida tratando de tener buenos hijos y al final no son buenos hijos porque no son cristianos. Serán buenos en todas las áreas, pero en lo principal has fallado. Por eso dice la palabra que tenemos que enfocarnos en primero busca el reino de Dios y su justicia. Busca en la vida de tus hijos primero el reino de Dios. Lo demás es añadidura. Lo demás es complemento. Lo demás no tiene tanta importancia, pero a veces nosotros estamos enfocados como la gente del mundo, enfocados en estas cosas y no entendemos. Preocupémonos realmente por nuestros hijos, por llevarles a ellos el camino del Señor, esa relación con el Señor. No digamos, oh, ya sabe recitar el Salmo 23, a veces nos conformamos con esas cositas. Oh, sabe las historias de Abraham, de Isaac, sabe de David, conoce de Goliat. Sí, pero no tiene una relación con Dios. ¿De qué sirve que vengan a la iglesia o que simplemente conozcan algunas historias bíblicas? Lo que nosotros tenemos que buscar es que esos muchachos nuestros tengan una relación viva con el Señor, tengan temor de Dios en su corazón, que cuando estén frente al pecado digan, no voy a pecar porque amo y temo al Señor. Amén, amados. Quiero pedirles por favor que se pongan en pie. Vamos a orar. Bendito Dios.